Buenas noches, estamos de nuevo en la sesión que hemos llamado Desde el Jardín, que es el espacio para la conversación con los invitados de este 15º Foro Anual de Filosofía Stoa, que titula Peste y Jardín. Los espacios de hospitalidad que mencionaba Víctor Fiorino son propiamente nuestros espacios en el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, un pueblo, una población hospitalaria. Creo que de este último término, de este último concepto de hospitalidad, voy a pegarme entonces para plantear más que preguntas, o algunas preguntas, sí, porque no hay que dejar de hacerlas, pero sobre todo conversaciones alrededor de este tema. Y además, desde el principio, desde mi lección inaugural, insistí que el Jardín de Epicuro había acogido a filósofos y a no filósofos. Y entre los no filósofos, los que de todas maneras, de una manera subconsciente, tienen la capacidad de filosofar, es decir, de ser amigos de lo sabio, de la sabiduría, y sobre todo amigos de las preguntas, como lo son los artistas. En este caso, pues, un gran amigo de esa sabiduría teatral y sabiduría de la vida, que es César Vadillo, al que con cariño todos los que lo queremos le decimos Coco. Coco Vadillo, un actor del Teatro de la Candelaria de vieja data, pero también creador, dramaturgo, de una gran actividad, de una gran dinamis, como podríamos decirlo ahora en términos aristotélicos, de una gran potencia, de una gran potencialidad tan explosiva, que dije cuando terminó su charla que había sido una tempestad su intervención. César Vadillo, tiraste, mejor dicho, una tempestad sobre Stoa, y espero que ahí crezcan cardos y crezcan también pues flores. Igual un torrente de sabiduría antigua por Víctor Fiorino, filósofo argentino. Los presento a ambos y me agrada tenerlos juntos hoy en este conversatorio, porque veo que siempre podemos establecer lazos, ¿cierto? Umbrales y puertas y pasadizos. Esa es también la otra idea, que es de la Stoa, abrir una puerta, ¿sí? Entonces, dado que también Víctor nos hizo florecer la experiencia estética en el tema que se planteó, pues es una buena oportunidad para plantearlo. Lo que logro captar es que desde el mismo momento en que aparece el aguacero de Coco, la pregunta sobre si existe el teatro digital, ¿sí? Si con el teatro digital se abandona lo que es la fuente viva del teatro, pero también la fuente viva de la palabra, porque todos recordamos que la filosofía también nació en la plaza pública y al calor de la plaza pública, y que dos actos que fundaron la convivencia ciudadana en la antigua Grecia y también en nuestros pueblos, es el encuentro de la palabra y el encuentro del teatro. ¿Sí? Son dos fuerzas que coincidieron con mucha potencia y que también tenían público. Y claro, no es posible filosofar sin el público, pues. Por ejemplo, para darle un ejemplo a César de lo que es la Stoa hoy, el Foro Anual de Filosofía Stoa, yo estoy prácticamente en el teatro del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, el escenario. Hicimos un set con unas flores y con un jardín, pero si miro hacia la gradería está vacía. Tenemos un público fantasmal, no sabemos de ese público, es el público virtual, y los que han estado en Stoa, Víctor estuvo en Stoa, también César estuvo en Stoa, y saben que estas graderías son llenas de público, gente anotando, entrando, con gestos de todo tipo cada vez que el filósofo o el exponente habla. Afuera siempre nos están esperando las comidas, el ágape, como decía Víctor, nos están esperando el vino, hay alegría, hay abrazo, hay fraternidad, y también sentimos que ese vacío
ese placer de estar con la gente, de tocarlos, de abrazarlos, no lo tenemos en este momento. Y a ustedes dos los tenemos en dos pantallas, ¿sí? Tan cerca y tan lejos, ¿sí? Tan cerca y tan lejos. Entonces este placer del teatro vivo, nada lo puede asemejar al teatro virtual. Y sin embargo dejas por ahí como un reto. Y queda es aprender del golpazo, como tú lo dices, aprender del golpazo, porque definitivamente también defines asuntos que Víctor definió con mucha claridad en lo que tiene que ver con la enfermedad de esta época, ¿cierto? Vos mencionaste la ferocidad neoliberal que impide que estemos cuerpo a cuerpo, que impide tener educación, que impide tener una vida digna, ¿sí? que impide una vida en común, ¿sí? Que impide trabajar juntos y crear juntos una sociedad distinta, una sociedad mejor. Y lo defines con mucha claridad. Entonces, la primera pregunta es esa separación que tú mencionas en ese torrente con la que tú hablas, cuando ensayabas en solitario, igual como estoy yo hablando ante unas graderías vacías y ante el cuerpo técnico, esa experiencia, digamos, la podemos trasladar, es decir, tenemos el recuerdo del placer, tenemos el recuerdo del calor, es posible trasladarla, es posible que en esa nueva experimentación que estemos haciendo podamos trasladarla, o realmente es un imposible y solo nos toca experimentar o no sabemos nada. Comienzo con Víctor. Claro que sí. Gracias, Ricardo. Podemos recordar de alguna manera que la experiencia estética griega, por ejemplo, particularmente en el teatro, tenía algunas dimensiones que hoy nos llevan a reflexionar. Por ejemplo, tenía la dimensión de la inspiración y de digamos, la vivencia de las emociones humanas, profundas vivencias de las emociones humanas. El teatro griego, tanto en la versión trágica o cómica, era realmente siempre un aprendizaje de las emociones. Pero además, de pronto, no de pronto, sino con seguridad, era un aprendizaje de las emociones que buscaba suscitar sentimientos. Ya sabemos que el paso de las emociones al sentimiento es, de alguna manera, el paso de la vivencia individual a una vivencia colectiva en un primer momento. Los sentimientos se viven colectivamente, mientras que las emociones nos asaltan, nos alegran o nos entristecen individualmente. El griego parte de las emociones, el teatro griego las transforma o las transita a través de los sentimientos, pero también luego las vincula a los afectos. La dimensión del afecto, que es la dimensión en donde emoción y sentimiento se vuelven relación con los demás. Es decir, por ejemplo, catarsis de los problemas colectivos, catarsis de las frustraciones colectivas griegas. Esa dimensión de la emoción, perdón, la primera dimensión es la inspiración, la segunda dimensión es la transformación de emoción, sentimiento y afecto, pero la tercera y no menos importante, y por eso creo que aquí el amigo César nos puede ilustrar muchísimo en eso, es también una técnica, una tecné, porque pongamos el ejemplo más trivial. El hecho de que los anfiteatros griegos estuvieran diseñados como lo estuvieron y como lo están, permitía que la voz del actor llegara hasta la última grada y que el último que estaba sentado en la parte más alta se emocionara de igual manera que el primero. Es decir, la tecné no es un mero agregado. La tecné es parte de la representación de la vida que es el teatro. Por ejemplo,
Y esa representación que incluye los tres momentos, la inspiración en el drama humano o en la comedia humana, hay que recordar que algunas de las grandes piezas del teatro griego pertenecen a la comedia, pero no dejan de ser dramáticas también, porque la comedia es un modo, de alguna manera, de tomarse un poco en broma la tragedia humana. Entonces, ambas estaban basadas en esa inspiración, en el recorrido dramático de la persona. Ambas, la comedia o la tragedia, estaban basadas en la emoción y en esa emoción dirigida a conmover a los demás, para moverlos. Obviamente el teatro busca emocionar para mover, para conmover y mover. Mover a ciertos comportamientos colectivos positivos. La función del teatro no era introducir la violencia, la intolerancia, era el contrario, introducir a través de estas herramientas a veces didácticas, introducir elementos de tolerancia, de superación de las emociones negativas, la ira, los celos, digamos, las cosas que dañaban a las personas. Y el tercer elemento de la técnica, entonces, es justamente ese de hacer posible lo anterior. Por todo eso, podríamos decir que realmente el teatro era una herramienta de contagio emocional positivo. ¿De qué? De tres cosas fundamentales, a mi juicio. Primero, el contagio de la experiencia humana de la vida, la experiencia de lo negativo, de lo positivo, la fiesta o del luto, del llanto, del daño. Contagio de la condición humana, cuando los griegos se veían muchas veces como simples marionetas de los dioses o de las fuerzas del destino. Y en última instancia, contagio de una reflexión sobre la naturaleza humana. Hoy podemos reivindicar en algún sentido el concepto de naturaleza humana cuando lo unimos a la naturaleza de todo lo vivo. No para hablar de una esencia humana, esta es otra cosa. La naturaleza humana es aquello que nos une a todo lo vivo. ¿Y qué era lo vivo para los griegos? ¿O qué era el corazón de lo vivo? Lo que ellos llamaban el alma, que no tenía un sentido espiritual como el nuestro. La psique griega no era un contenido espiritual, era el conjunto de las funciones vitales. Entonces, ahí estaba, en el alma está la naturaleza humana, porque es el conjunto, la reunión, la convergencia de los elementos vitales, muchos de los cuales no se pueden explicar por la razón y tenemos que acudir a muchas otras formas, la estética, la lúdica, el juego, las relaciones afectivas para poder explicar esta relación. Yo diría, para completar este primer comentario, que hoy tal vez no hay nada más bonito que ser dramaturgo u hombre de teatro o filósofo, porque en un mundo inhóspito, inhumano, digamos, incapaz de convivir, nosotros estamos pensando, transmitiendo, apostando por un mundo que se vincule, que se relacione, que haga otra vez de la palabra una herramienta de vida feliz. Justamente es lo que amenaza, o sea, la peste. No tengo pues muy claro el aspecto histórico, pero pues en el momento en que llegaban la peste a la antigüedad, ya sea bacterias o virus o todo tipo de enfermedades, igualmente la guerra y la desagregación social y la violencia, no dejó de sobrevivir la filosofía y no dejó de sobrevivir el teatro. Pues tantas historias de filósofos perseguidos, pues incluso cierras tu charla con el final de Aristóteles, filósofos perseguidos, filósofos exiliados, filósofos puestos en juicio,
filósofos tan perseguidos como Spinoza, por ejemplo, y también el arte, pues el arte ha sobrevivido. Y quisiera plantearles a ustedes, y voy a seguir con César, ese carácter de sobrevivencia, ¿cierto? Vivir y sobrevivir al mismo tiempo. Porque la sobrevivencia pues está en ese drama de la sobrevivencia económica, por supuesto, salas cerradas, teatros cerrados, presupuestos que comienzan a minar la experiencia artística y la extrañeza de hacer teatro digital. Y sin embargo, dices, César, que eso que te aterra y que nos aterra a todos, a mí me está aterrando este teatro vacío, también te seduce. Entonces, ¿qué es lo que seduce de ese reto? ¿Qué es lo que seduce de ese reto teniendo en cuenta ese contagio que es el teatro? A ver, no, pues es decir, digamos que como que la subjetividad del teatro, del arte en general, va a cambiar con este sistema, ¿no? Con este sistema de lo digital, de este medio que nos está tocando vivir. Lo que dice el maestro Fiorino es muy interesante, es decir, yo me pregunto qué pasa con los sentimientos colectivos frente a este asunto. Ahí hay una problemática jodidísima, complicadísima, porque cada cual tenemos la posibilidad quizá de emocionarnos. Uno se encuentra personas en la calle que le dicen, vi tal obra, me emocioné mucho. ¿Y con quién estaba? No, estaba solo, pero yo lloré, yo sentí cosas. Y no tiene la manera de convertir eso en una experiencia más colectiva, ¿no? Es decir, en volver eso una posibilidad de un sentimiento, como lo clasifica el maestro, ¿no? Que me parece muy interesante digamos, esas dimensiones de las que habla y qué es lo que ocurre con esto. Sin embargo, yo lo que veo es, y siempre lo pregunto y lo digo por ahí en conversaciones, esto, este medio, este sistema de lo digital, es una posibilidad de exploración y de experimentación para una situación tan complicada como la que tenemos y la que quizá vayamos a tener por un buen tiempo. Los actores de Shakespeare o la época de Shakespeare no tuvieron cómo jugar, por lo menos nosotros estamos jugando, tenemos esta posibilidad de experimentar con esto, ¿no? Bueno, algunas de esas pestes fueron terribles, eran más mortales, pero no tuvieron esta posibilidad de fascinarse o de jugar o de explorar unos lenguajes que están en la invención humana. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no va a reemplazar nunca lo presencial, no va a reemplazar como la convivencia de los cuerpos, pero quizás sea otra experiencia donde el sentimiento colectivo, y ahí es donde donde hay un problema, quizá no se pueda expresar en ese momento, porque digamos, el sentimiento colectivo que puede existir en una obra de teatro es inmediata, pues puede suceder durante el hecho teatral. Aquí se retarda, ¿cierto? La posibilidad o quizá no se dé ese sentimiento de qué me dejó esta obra. Es decir, como que hay una imposibilidad de desarrollo, quizá, de esa conmoción, ¿cierto? De ese comportamiento colectivo, de ese contagio emocional colectivo del que habla el maestro, que me parece supremamente interesante esa clasificación para ver qué pasa con esta técnica, porque esto es una técnica, nosotros estamos mediados, ¿no? Mediados, y es complicadísimo porque paradójico, por ejemplo, en la Candelaria hemos recibido mensajes
de gente por allá en los pueblos a los que nunca iremos, de Colombia, por allá en la costa, mensajes de afecto lindísimos, ¿no? Qué bueno, maestros, verlos a través de, lo pusimos aquí la pantalla y lo vimos, y qué emoción ver esas obras y ver esos actores, ¿sí? Entonces es una paradoja, pues, porque ayuda como a encontrar otros convivios, otras experiencias, llamémoslo así, con este medio digital. Entonces, en ese sentido es la fascinación, pero es una fascinación paradójica y compleja. No es que yo esté embobado, pues, incluso ahorita que vi un documental que se llama El Dilema Social. Yo inmediatamente borré el Facebook, el Instagram y el Twitter, porque yo dije, yo soy carne de cañón de esta vaina, o sea, yo soy carne para vender, ¿no? Como ahí hay una demostración de la barbaridad también que se está haciendo con este asunto digital, ¿no? Lo digital y bueno, y el mundo que ellos tejieron en estos 20 años, pues estamos viendo los resultados tan tremendos de manejo de las emociones, ¿no? Es decir, aquí perdimos la posibilidad de conocer cuál es nuestra base emocional, cómo funciona nuestra base emocional, no la estallaron estas redes, ¿no? Y eso es delicadísimo. Entonces, no es que esté fascinado en el sentido literal, sino que es para mí una posibilidad de exploración para ver este asunto afectivo, de conmoción, de mover al espectador, a ver cómo se logra. No lo sé, la verdad no lo sé, porque esto es muy difícil, apenas está empezando a grabar teatro de manera, haciendo un híbrido entre el lenguaje teatral y el lenguaje digital o el lenguaje del video. Y eso no se ha explorado en el mundo casi, ¿no? Por ahí los gringos han hecho un poco y Londres, teatro bien grabado, pero eso es otra experiencia. Digamos, esto que está sucediendo ahora es nuevo, ¿no? Y cómo funcionan las emociones, esto sí está todavía muy crudo. Esa investigación hay que empezarla a observar, creo yo. Ahí dejo yo para terminar Y esta que primera parte. hay algo que quiero también, algo que me gustaría reflexionar a propósito también con Víctor, eh, porque en el día de ayer se suscitó eh, una, una, una sutileza por parte de un ponente, donde veníamos hablando de la idea de que la pandemia había producido un caos en nuestra sociedad. Sin embargo, ustedes dos de todas maneras decían, no, eso ya estaba. O sea, eso ya de alguna manera estaba porque es la economía. O sea, podemos identificar un vacilo como una pandemia, incluso todavía no sabemos si definirla como pandemia, ni si estamos en la post o en la pre. Hay algo que sí estaba antes, la sindemia, Claro, ¿cierto? llama. Pero cuando comenzamos a tratar de identificar el problema, porque también la filosofía llega a grados de incertidumbre, así como llega el teatro, y vos lo mencionabas muy bien, César, es más el grado de incertidumbre que el grado de certidumbre. Igualmente, Víctor hablaba del problema del deseo, ¿cierto? Que arranca de lo que no tengo, lo que tengo ahora es lo que no es, y no deja puerta abierta, pero sin embargo hay una puerta que es el potencial, y ese sí es realmente el que produce la gran energía. La gran energía no es casual que en el pensamiento de Aristóteles haya siempre esa tensión entre dinamis y energía, entre lo que realmente produzco potencialmente, porque se está en potencia, para lo otro que viene, lo otro que va a florecer según la metáfora que trajo del jardín. Ese reto lo ha tenido la humanidad todo el tiempo, pero César nos aclara, sí, quizá en la época isabelina no se tenían las herramientas, tal vez sí se hacía teatro de manera clandestina. Recuerden esa célebre película de Bergman, El séptimo sello,
que es una película tan bella, que es una película en donde ha llegado la peste y definitivamente cuando el personaje apuesta, como Peralta, apuesta el destino con la muerte, trata de salvar algo. Y lo que trata de salvar es a los actores. O sea, cuando la película termina, lo último que vemos es la carraca al fondo. Una película muy hermosa que de cierta manera nos está mostrando que el arte de todas maneras logra pasar el umbral y logra pasar la puerta. El arte siempre lo ha logrado. Podremos decir, Víctor, que ese potencial del que hablas es la fuerza que tenemos que tener presente todo el tiempo para que el arte también logre pasar ese umbral y sea, digamos, el dinamismo que le falta a la vida desagregada y a la vida destruida y al caos destructor. Ciertamente sí es una herramienta para abordar esa situación que podríamos tal vez identificarla con otras que han ocurrido, las grandes pandemias en la historia de la humanidad, como situaciones límite, que ha sido estudiada por, bueno, desde los psicoanalistas hasta los filósofos, esas situaciones límites que nos ponen frente a los tres elementos que mencionábamos antes, la experiencia humana, la condición humana y lo que llamaríamos hoy la naturaleza humana, es decir, aquel conjunto de vivencias profundas, no simplemente la condición forjada culturalmente, sino lo que está antes de la cultura, que es ese diálogo con nosotros mismos. Las situaciones límites ponen en crisis los tres momentos, la experiencia, la condición y la naturaleza humana como conjunto de pulsiones vitales. Y en este sentido, todo ello está mediado por una idea central sin la cual no se puede pensar al humano, que es la idea de la comunicación. Poner en común. La palabra comunicación etimológicamente es poner en común. El teatro es una forma de poner en común las emociones. La filosofía es una manera de poner en común conceptos, sentimientos profundos, sentido. Poner en común es inseparable. El día que no podamos poner en común, la vida se detiene, porque desde del primer organismo que dividió la célula en dos y creó otro organismo, puso en común la información. La vida está centrada en el proceso de poner información en común. Así nació biológicamente, pero así nació la interdependencia constructiva en la que convivimos. Ponemos en común cosas para poder, primero, sobrevivir, y allí lo señalabas muy bien, Ricardo, cuando hablabas de este tema de la supervivencia, justamente, que yo la asocio como vivir en el límite. La vida es compartir información o comunicar, o información, pero luego también sentido, experiencias, etc. Vivir en el límite es justamente pensar cómo ahora vamos a seguir compartiendo información para que la vida tenga futuro. De alguna manera se me ocurre pensar que el teatro, por ejemplo, es hoy en día o está hoy en día en una disyuntiva parecida a la del lejano oeste en la conquista en Estados Unidos, junto con los vaqueros, junto con los colonizadores, junto con también las mujeres que acompañaban allí para alegrarle la vida a los acompañantes, iba un carro de teatro que montaba un tarantín y daba un espectáculo y cobraba por ese espectáculo. Era su manera de poner en común la representación de la vida. Ninguno de los vaqueros del oeste vivía lo que se transmitía en el teatro, pero era su manera de desear una vida imposible. Vivían con la amenaza de la violencia, del desierto, de la falta de agua, de la supervivencia extrema. Pero el teatro les ponía en común y los hacía vivir nuevamente. El teatro les reavivaba el deseo, aun cuando en muchos casos, junto con la conciencia de que ese deseo es, como dice el poema de Stevens, el deseo que reconoce que lo que tengo es nada, lo que tengo, pero lo que soy es potencia. Lo que tengo, y por eso los humanos
tendríamos hoy en día una nueva oportunidad para no vivir teniendo cosas, sino vivir siendo potencial de comunicación. No vivir teniendo, acumulando, con una sociedad que nos dice que lo mejor es acumular bienes, sino vivir siendo alguien capaz de comunicar vida. Lo que tengo es nada, lo más básico es lo que soy. Voy a entonces a invitar a un cowboy verdadero que lo acabas de citar, que es Wallace Stevens, entonces, para intermediar acá en este escenario vacío, pero que de todas maneras está llegando por las redes sociales de otra manera, está llegando de otra manera. Siento el teatro vacío, el teatro está vacío, no está el público ahí, solo estoy viendo una cámara, porque incluso no puedo mirarlos, la pantalla está a la izquierda y debo mirar a la cámara. Es una cosa bastante extraña y bastante fantasmal. Debo mirar a la cámara y no, y hago así porque los veo allí a la izquierda. Pero entonces voy a traer a un fantasma. Y voy a traer ese fantasma porque voy a evocar un término que la filosofía ha empleado y que a veces la ha empleado de manera negativa, la palabra simulacro. Los simulacros son capaces también, las envolturas, los simulacros, que a veces Platón negó los simulacros, negó las envolturas, negó los fantasmas, negó la copia de la copia de la copia de la idea, pero yo soy capaz de pensar de una manera potencial y desde la poiesis, que esos fantasmas, esos simulacros de la ficción son capaces de potenciarnos de nuevo la vida, de hacerla emerger, como tú lo decías, Víctor Fiorino. Y Wallace Stevens no está aquí, incluso está muerto, ¿no? Es un fantasma, pero sus palabras viven y flotan y pasan por este micrófono y se van hasta los oídos de ustedes y hasta los oídos del público que está conectado. Podríamos decir, el filósofo desea, el actor desea, y no tener es el comienzo del deseo. Tener lo que no es su añejo ciclo. Sabe que lo que tiene es lo que no es y lo aloja como cosa de otros tiempos, igual que la mañana aloja el rancio resplandor de la luna y el sueño gastado. César, ¿qué te dice este poema? ¿Qué te dice este reto que hace esta mañana, este Wallace Stevens? ¿Qué te dice Wallace Stevens a los oídos? Vos que siempre te estás haciendo retos, que irrumpiste en Estoa con un aguacero, ¿sí? Y que sé que esas gotas van a caer con mucha fuerza porque, digamos, no vas a ceder, como no va a ceder la Candelaria, que sabemos que es un teatro que hace de la estética un ethos, digamos que es un teatro político en el mejor sentido de la palabra, porque todos sus temas, desde Guadalupe años 50 hasta las últimas obras, El Paso y todas estas obras, hablan de nosotros. Y entonces hay que invitar a Aristóteles a Macondo para que vea Guadalupe años 50, para que vea eso, para que vea que somos y que hemos sido atravesados por ríos de cadáveres, atravesados por los muertos que se nos aparecen porque están reclamando una sepultura. Aparecen y aparecen por todas partes y aparecen los muertos buenos, los buenos muertos. No quiero emplear esa palabra porque es una palabra que está teñida de fascismo en Colombia. Aparece la belleza del muerto, aparece Santiago García, que decía que lo más importante era comunicar el alma, ¿cierto? Entonces podemos lograr traspasar esta emoción por esas fibras, por ese espacio que es tan fantasmal. Sí, sí, cómo seguir tocando los deseos y las necesidades, ¿cierto? De nuestros espectadores, llamemos del espectador de nuestra sociedad a través del teatro y de este medio. Esa es como la pregunta que me arroja también el poema, es decir, cómo seguir alumbrando
lo que aparentemente está bien y es verdad, ¿no? Cómo seguir alumbrando las mentiras, cómo seguir alumbrando los deseos y las pulsiones de seguir con la vida, porque es que todo esto también ha producido una cosa anímica muy difícil, ¿no? Muy compleja, como que también hay un desaliento de la vida, ¿no? Con versar uno por ahí en la calle y es que como que la gente no le ve ya una salida a esto y como que hay un pesimismo que yo pienso que el arte puede ayudar a alumbrar esos deseos que están en una crisis, ¿no? Ese juego, como lo decía el maestro, ese juego que proponen esos caminantes del oeste, es lo que también se sigue haciendo, ¿no? Es decir, por eso el teatro no es la realidad. Es decir, cuando le dicen a uno, oiga, pero es que es así, como que esto es real. No, no es real, es simplemente el juego con los gestos, con las palabras, para poetizar una ilusión, una fantasía, ¿no? Para ver para darle perspectiva a la vida. Eso es lo que yo pienso. Es decir, un poco tomando la idea esta brechtiana de desnormalizar lo normal. Me parece que ahí está una muy buena, un buen concepto también, ¿no? Y de normalizar lo normal es que, bueno, ya nos fregamos, ya el mundo se va a acabar, ya, entonces ya eso como que ya va a empezar a tomar un peso y cómo hay que alivianar eso, darle luz, darle otra posibilidad y darle perspectiva a la existencia. Eso más o menos puedo leer yo especulando sobre el poema, ¿ves? Eso es lo que... Trabajar con espejos y bueno, esto me lleva también a pensar en la idea de la filosofía y el teatro como fármaco, es decir, puede ser remedio y puede ser veneno, ¿no? Pero de todas maneras hay un carácter de terapéutica que también estaba mencionando Víctor. Sin embargo, para terminar de decir a lo que llegamos ayer, es que ayer el filósofo que había sido invitado, Bernardo, nos decía sí, así, con jocosidad y con risa, el virus no es el caos, el virus es el orden. Y lo estaba diciendo por la siguiente razón, porque es el orden establecido, la economía mundial, ¿cierto? El que ha estado interpretando el COVID-19. Es decir, una cosa es que el COVID-19 exista y otra cosa es la interpretación del COVID-19. Entonces, ha sido la misma enfermedad que estaba antes la que está diagnosticando la enfermedad. Es un enfermo interpretando la enfermedad y es un enfermo que no quiere sanar. Es decir, los poderes establecidos, los grandes megaproyectos, esos que llevaron también a colapsar la economía en Macondo y en el platanal en el que vivimos, esos que en vez de poner el presupuesto en la salud, en donde había que ponerlo, y en la educación, y en la cultura, y en la vida en común, se gastaban enormes sumas de dinero en la guerra, en publicidad, para sostener la imagen del soberano, ¿sí? Enormes sumas de dinero que no son puestas al servicio ni de la sobrevivencia ni de la vida, nos muestran que esa economía está interpretando el virus. Y realmente entonces hace que uno piense, realmente es más poderoso el virus del poder, ¿sí? Porque también tendríamos el poder desde la ciencia y desde la tecnología y desde lo que todos queramos de enfrentarnos al virus, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Nos metieron miedo. A la gente le metieron miedo y le metieron desconfianza y camine separado y esté aislado, ¿sí? Y cuidado, hiperinformación. Todo el tiempo llovían
toda clase de informes médicos y ya no sabe uno si la Organización Mundial de la Salud está realmente cumpliendo su labor ética. Quiero preguntarle eso a Víctor, desde su principio, desde ese Aristóteles actualizado, que corre, Víctor, pues esa osadía de que le digan que está haciendo anacronismo. Yo no creo en eso. Uno puede actualizar los filósofos antiguos. Desde esa concepción filosófica, una Atenas que estaba, mejor dicho, llevada, hay violencia, corrupción, tiranía, y al mismo tiempo plantear una salida, ¿sí? Cuando uno se plantea eso, tal vez no hay algo más allá del virus COVID-19 y es el virus de los poderes establecidos. Ciertamente sí, el poder, digamos, es negador del sueño, el poder es negador del deseo. El poder controla el deseo o quiere controlar el deseo, quiere controlar los sueños, quiere controlar, en definitiva, la representación. El poder, y en esto nos podemos remitir a Heidegger, por ejemplo, es presentación, no es representación. Quiere afirmar lo presente y lo presente como cosa, como ente, como capacidad de establecer un determinado orden y no crear fisuras. De alguna manera, el poder siempre tiene fisuras y esa es un poco la posibilidad de ser optimistas, realistas y optimistas al mismo tiempo con el futuro. Digamos, saber que puede haber, aparte de un control del poder sobre la vida, ese poder y ese control tiene fisuras. ¿Y en qué sentido tiene fisuras? En el sentido en que las personas, salvo ya cuando la supervivencia ha llegado a tal extremo en donde es imposible ser dueño de sí o poder pensar desde sí mismo, que no podemos, digamos, desvalorizar esa posibilidad o desechar esa posibilidad. El día que tengamos, digamos, la posibilidad de control completo sobre la vida de las personas, allí tal vez se pueda llegar a cerrar de alguna manera las grietas del poder, pero todavía no es el caso. Y por eso, digamos, los acercamientos de la Organización Mundial de la Salud u otros han sido pasos en falso en la mayoría de los casos porque han pensado tres cosas erróneamente. Primero, han pensado que lo principal era el control y el aislamiento en relación con una amenaza como la del virus, cuando la perspectiva del control y el aislamiento solo tiende a aislar, pero no a generar actitudes y posibilidades de cooperar para cambiar la situación. Primero. Segundo, han insistido en herramientas de una terapéutica centrada solamente en mejorar los hospitales, es decir, los centros de reclusión de los enfermos, o en mejorar los fármacos y las vacunas, pero no han insistido lo suficiente, y esto es un concepto, el concepto griego y aristotélico de la salud. La salud no es un fármaco y la filosofía no es solamente un fármaco, ni mucho menos el traer a los, entre comillas, enfermos y encerrarlos en el liceo o en la academia. La filosofía es la que penetra en el alma de cada quien y ahí se queda y transforma a la persona. En lugar de ser un fármaco o un hospital, es un tónico, podríamos decirlo así, que opera en las personas, no opera trayendo a las personas hacia lugares cerrados. Hoy podríamos pensar en una figura que de alguna manera se ha hecho a veces presente. Hay algunos que han hablado de un campo de concentración globalizado hoy en día. Es decir, de apostar a que una figura de la concentración termine por establecer lo inevitable de estar concentrados como en los campos de concentración. Y el tercer error, a mi juicio, del enfoque, digamos, del orden sobre la pandemia, es el de apuntar a sociedades que deban adaptarse a las nuevas situaciones.
adaptarse a vivir sin tener que darse la mano o sin tener que darse un abrazo. Es decir, achicarse, reducir lo humano en lugar de potenciar lo humano. Es decir, encontremos otras maneras de convivir, de poder abrazarnos, de poder acercarnos y de poder cuidarnos al mismo tiempo. Es menospreciar al humano. Y por lo tanto, creo que esos tres errores son negadores del futuro y afirmadores de un orden en contra de esa capacidad humana de reinventarse, de redescubrirse en posibilidades nuevas. Voy a cerrar porque ya estamos sobre el tiempo y sobre el límite, pero entonces voy a cerrar también con esta reflexión. Sabemos que son dos elementos fundamentales que los han mencionado los dos, porque César desde el principio habló de la recomposición social, la educación, la cultura, etc. Definitivamente al teatro se lo va a dejar de último, pasa también acá con las actividades culturales, se lo deja de último, ¿cierto? Espero que riamos mejor, porque reímos de último, y la risa pues, me parece una función básica. El teatro tiene también eso. A mí la Candelaria, mientras he llorado por lo que me ha conmovido de Guadalupe años 50, siempre me conmovió, también me ha hecho reír, y César siempre me ha hecho reír. Una ética de dar de comer, para que no haya hambre, pero una estética de hacer la ofrenda a la belleza. Y César, desde la hospitalidad, que ha sido, digamos, el Teatro de la Candelaria, desde la hospitalidad que ha sido también el gesto noble aquí en Festival de Teatro, de la hospitalidad de Stoa, del Foro Stoa, pues hombre, el ánimo de lanzarte una flecha de indígena allá en el lejano oeste, o en este oeste, de potencialidad, esa potencialidad que realmente la tenés, no tenés que irla a buscar a ninguna parte, la tenés, y que realmente los retos que está haciendo el teatro hoy son maravillosos. Cuando yo vi la zaranda, evidentemente no la estaba viendo ahí en vivo, pero cuando yo vi la zaranda, aún en un aparato, esa cosa me jodió, me cambió la vida, me transformó la vida completamente. Y ese viaje por las profundidades hasta la superficie de estos actores que se desdoblan a sí mismos, me reivindicó con la vida y me puso en común, si bien no estaban ahí, me puso en común con todos los teatreros, y también me puso en común también con todo lo que la filosofía es capaz de decirme. Entonces, un aliento para eso, para estos jardineros, ustedes también son jardineros, el filósofo jardinero, el teatrero jardinero, les agradezco mucho haber estado en este jardín, porque de todas maneras, pues, hay que recordar a Hölderlin cuando dice que las estrellas son las flores del cielo, como la palabra es la flor de la boca. Entonces, muchas gracias a ustedes, y bueno, terminamos con una risa, y cuando los vea los voy a abrazar, estoy seguro que los voy a abrazar. Un abrazo virtual y pronto real. Bueno, por uno virtual y por otro real. Víctor, muchas gracias, Ricardo. Son mis César, amigos. un abrazo. Saben que son mis amigos, son mis amigos. Bueno, hasta luego, chao.